Sí, buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Me pidieron que les diera esta charla, hablar sobre temas económicos y me parece que el tema económico, por decirlo así, del día o económico, véase como que se quiera, es el tema del COVID-19 que ha pasado en Costa Rica, ¿verdad? No voy a hablar tanto sobre tema lechero, quizás me refiera un poquito al tema agrícola de pasada en algunos puntos, pero sí, como lo que quisiera darles a todos ustedes es una visión de cómo está el ambiente alrededor del cual yo me estoy moviendo. Eh, de todos, yo también estoy, mi familia tiene una lechería, ¿verdad? Pues tenemos algo de preocupación, pero bueno, yo creo que es un poco explicarles qué vamos a hacer, ¿verdad? Tal vez digamos, si hay un tema, ¿verdad? De lo de esta charla, alguien decía hace unas semanas, ¿verdad?, que esta crisis del COVID-19 de alguna manera pues se convirtió en una especie de auditoría de que nos dice la realidad acerca de, bueno, muchas cosas del país, del negocio de uno mismo y del mundo en general, ¿verdad? Y entonces lo que quería hacer era analizar con datos pues algunas de las cosas que reflejan sobre Costa Rica. Yo creo que entonces eso es un poquito lo que quisiera hablarles, ¿verdad? El tema mío, ¿verdad? Va a ser el COVID-19, un momento de la verdad. Ya vamos a ver qué significa eso. Y qué significa de Costa Rica de 3 puntos, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro sistema de salud? ¿Qué dice nuestro sistema económico? ¿Y qué dice nuestro sistema fronterizo? De alguna manera, si quieren, uno podría pensar, digamos, si a veces me gusta pensar en esto, plantearlo de esta manera, decir, bueno, voy a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Y entonces, efectivamente va a ser en ese orden el tema de salud, cómo ha respondido el gobierno y el país en general, que me parece que ha sido bastante bien. Sistema económico, qué es lo que ha pasado. Ahí les voy a compartir algunos datos así, generales de lo que está pasando aquí. Y el tema fronterizo, ¿verdad? Que eso es también importante, es interesante verlo, ver cómo está funcionando eso. Entonces, la pregunta, por supuesto, es que es un momento de la verdad. Y una definición que así sale, no sé si en la Wikipedia o en cualquier lado, es un tiempo en que una persona o una cosa es evaluado, una decisión debe hacerse o una crisis debe ser enfrentada. Definitivamente podríamos pensar que ahora el 2020 se ha convertido en un momento de la verdad para muchas cosas del país, a nivel país, pero también a nivel, muchas personas están planteando, ¿verdad? A nivel de la empresa, de la lechería, ¿verdad? ¿Cómo hacerle frente a eso? Es una especie de auditoría de mi negocio, mi país, de mi región, ¿verdad? Obviamente es una crisis también, ¿verdad? Claramente una crisis sanitaria muy importante, pero quisiera pues yo enfocarlo desde este punto de vista. ¿Qué dice acerca de mi negocio, de mi país, de mi región? ¿Cómo hemos actuado? ¿Cuáles son los desafíos que nos siguen ahí, verdad? Entonces, hablaré en esta charla de cosas que ha hecho el país, lo contrastaré con algunas otras cosas que han hecho otros países, buenas, malas, más o menos, ¿verdad? Yo creo eso tal vez para darnos una idea de cuál es el rango de posibilidades que existe ahí. Y entonces, vamos a empezar con el tema del sistema de salud en Costa Rica. Entonces, básicamente, Costa Rica tiene una estrategia de testear y rastrear, ¿verdad? Es decir, que si sale una persona positiva, es testear todas las personas que han estado en contacto con esa persona, buscar todas las personas en esa zona, ¿verdad? Y esto es apropiado hasta que haya un contagio comunitario. Contagio comunitario significa que ya, digamos, ya llega un momento en que no se sabe quién me pasó el coronavirus, si estoy infectado, quién me lo pasó. Eh, Todavía el país no ha llegado a ese estado, por dicha. Significa que se sabe, por lo general, digamos, de dónde fue que fue contagiada una persona. Y entonces eso se puede ver. Y entonces,
Claro, la alternativa de testear y rastrear es no hacer nada, por supuesto, y esperar una inmunidad de grupo. Creo que dentro de las cosas podríamos decir que Costa Rica, pues esto lo ha hecho a un costo relativamente bajo. Es decir, de todas maneras, sí, la caja sí que ha gastado mucho más dinero que en tiempos normales, pero comparado con otros sistemas de salud que han tenido que todo, digamos, que los hospitales se les han llenado y han que prácticamente colapsado eso, pues creo que al país le ha salido por el momento, esa es la palabra, barato. El otro elemento, y digamos, yo creo que como lecheros, pues todos vivimos eso, pero un poco menos que otras áreas, es la cuarentena de ciertas actividades económicas. Y especialmente yo creo que el tema es esas actividades económicas de alto potencial de contagio, los deportes, eso se ha visto que los estadios son un sitio de, digamos, de transmisión masiva, ¿verdad? De cómo se llama, del virus. Se piensa que, por ejemplo, hubo un partido entre el Valencia y el Atalanta que fue detonante muy fuerte de los casos en el norte de Italia y en España. Bueno, eso, las escuelas, etcétera, ¿verdad? Digamos, esas actividades económicas pues se han cerrado y van a estar así por un tiempo. Y la alternativa, algunos gobiernos se plantearon la alternativa de no cerrar, sino sugerir que se mantenga la distancia social. Hay muchos países que veían que el cerrar las actividades económicas pues iba a crear una crisis. Y ya vamos a ver los datos de esto para tener una idea clara de lo que podemos hacer. Claro, una cosa que también es importante explicar, ¿verdad? Es que no sabemos mucho del COVID. Además, yo soy economista, no soy médico. No se sabe muy bien su origen, su virulencia, en el tiempo, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas acerca del virus se están descubriendo todavía, ¿verdad? Entonces, tampoco se sabe mucho. Y entonces, por lo tanto, para eso lo que es importante es como comparar países, y lo vamos a hacer con países vecinos, ¿verdad? Entonces vamos a comparar 4 países digamos que tomaron medidas muy diferentes, pero que son vecinos. Entonces, para poder verlo así un poco más y compararlos. Y primero voy a hacer la comparación entre Suecia y Noruega. Suecia, un país que no cerró las actividades. Noruega sí, son vecinos. Y después entre Costa Rica y Nicaragua tenemos datos muy buenos ahora de Google Mobility, ¿verdad? Donde básicamente están diciendo, bueno, la gente a qué lugares acudió, en qué semana, en qué día, ¿verdad? Van a ver que eso es como muy detallado, entonces vamos a ver qué pasó y si fue bueno o malo, o qué, digamos, qué podíamos decir de lo que ha hecho el gobierno hasta este momento. Okay, entonces, primero que nada, les quiero enseñar el dato de Suecia y Noruega, venta al detalle. A ellos, digamos, la pandemia los atacó un par de semanas antes que a nosotros, ¿verdad? Y aquí lo que podemos ver, estos datos son de Google, lo que está diciendo es, ¿verdad? Es la venta al detalle, piénsese en tiendas, restaurantes, cuál fue la afluencia, ¿verdad? En esos lugares. La línea roja es Noruega y la línea azul es Suecia. Entonces, si ustedes pueden ver, tuvo una caída muy fuerte a partir del 14 de marzo del 2020 en Noruega, de tal manera que más o menos estuvo cayendo la afluencia de estos venta al detalle como más o menos un 40-50%. Ya más o menos están los dos en más o menos en normalidad. También yo les quiero que vean el tema de Suecia. Suecia, digamos, no fue que no cerró los negocios, pero aún así, ¿cómo se llama? La gente por miedo dejó de ir a estas ventas al detalle, se les cayó las ventas un 20, un 25%, ¿verdad? Más o menos. Entonces eso, y básicamente estamos hablando de que
la cuarentena en Noruega, digamos, comparada con Suecia, fue de aproximadamente unas 3 semanas, ¿verdad? Unas 3 semanas. Y ya a partir del 11 de abril se parecía mucho, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, la venta al detalle de ellos para que lo veamos y ya vamos a después ver a Costa Rica y Nicaragua, que son bien interesantes también. Y este otro gráfico lo que nos enseña es el tema de la presencia en el trabajo, ¿verdad? Es decir, que una de las cosas que ha pasado en todo el mundo, ¿verdad? Es el tema de teletrabajo, es decir, que el que pueda hacer trabajo remoto, pues lo está haciendo. No todo, por supuesto, no todos los trabajos pueden hacerse remotamente. Y vemos más o menos una historia parecida, ¿verdad? Es decir, que Noruega cerró o hizo una cuarentena mucho más fuerte a partir del 14 de marzo, bueno, más fuerte, y que Suecia, por más que el gobierno en teoría no cerró nada, pues la gente dejó de ir ahí. Hay los picos que ven en los fines de semana que no, y la gente pues obviamente no estaba yendo al trabajo, pero relativo a un fin de semana tampoco era mucha la diferencia. Entonces esos son esos dos países. Y entonces lo que les quería enseñar también es estos datos de Costa Rica. Los siguientes son los datos de Costa Rica y Nicaragua. Como les digo, esto lo saca Google Mobility. Básicamente ellos ven los usuarios de teléfono, dónde están y dónde se mueven. Y con eso pueden rastrear básicamente dónde está la gente. Entonces es un dato bastante honesto, ¿verdad? De alguna manera. Entonces vamos a ver ahora aquí a Costa Rica y Nicaragua. Como les decía, nosotros, digamos, así como vimos que en Noruega y Suecia fue el 14 de marzo del 2020, en ambos países, en Costa Rica y Nicaragua, el cierre y la cuarentena se hizo, apareció una semana después. En Nicaragua no hubo un cierre oficial. De hecho, me parece que ellos hasta tenían partidos de fútbol y la gente iba ahí a eventos deportivos. Y vemos también cómo Costa Rica, sí, digamos que en Nicaragua la venta al detalle se les cayó un 40% en esas semanas, a pesar de que no había una cuarentena oficial. Mientras que Costa Rica sí se cayó como unos 20 puntos más, ¿verdad? Entonces, se cayó unos 20 puntos más y vean que ahora ya a finales de mayo estamos prácticamente iguales, a pesar de que en Costa Rica como que hay una serie de reglas y en Nicaragua, digamos, se dejó a la libre. Tal vez de Costa Rica noten esas caídas tan drásticas, esos son los fines de semana, por las restricciones que hay de placas pares e impares los fines de semana, entonces es una caída muy fuerte ahí. Bueno, entonces eso es lo que es en la venta al detalle en Costa Rica y Nicaragua. ¿Qué pasó en la presencia del trabajo? La presencia del trabajo es una historia parecida, es decir, que en ambos países cayó mucho, pero en Costa Rica cayó más, es decir, porque la cuarentena como que se puso y la gente tuvo que vivirla. Igual se nota el tema de los fines de semana. Costa Rica en la línea azul, Nicaragua en la línea roja, por si acaso. Y entonces, bueno, ¿qué lecciones saca uno de esto, verdad? ¿Qué lecciones saca uno de esto? Entonces, primero que nada, la cuarentena puede ser más o menos larga, ¿verdad? Vemos que la parte más fuerte de la cuarentena en Noruega fue de 3 semanas, en Costa Rica fue de 6 semanas, eso ha sido un poco más larga, ¿verdad? Que la de Noruega. Pero yo quería comentarles pues un par de puntos, ¿verdad? Que aún sin la cuarentena, Suecia y Nicaragua vieron serias caídas ¿cómo se llama? En todo, digamos, en su movilidad. Entre el 25, para Suecia fue el 25 y para Nicaragua un 27% en la venta al detalle durante la cuarentena y de un 30 a un 20% en los lugares de trabajo. Obviamente, ahí sí hay una diferencia de que Suecia y Nicaragua, por supuesto, tienen niveles de vida muy distintos. Pues normalmente si es un país rico, pues puede tener puestos que son más teletrabajables que, por ejemplo, Nicaragua. Pero de todas maneras vemos que son caídas muy, muy serias. El punto tal vez que quería hacerles es que el miedo al contagio es inevitable.
aunque el gobierno lo quiera obviar, aunque el gobierno les diga a todo el mundo que no, y vayan a los restaurantes, hagan lo que sea, la gente le da miedo el virus y simple y sencillamente no va, ¿verdad? Entonces de nada sirve que el gobierno diga sí, vayan o no vayan o lo que sea, ¿verdad? Sí, en el fondo no se ha resuelto un tema de salud pública. Y lo que también es importante ver es que la cuarentena en Noruega y Costa Rica, digamos, empujó esos números un 20 puntos más abajo, ¿verdad? Que sus vecinos, por decirlo así. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso qué resultados tuvo, verdad? ¿Qué resultados tuvo sobre salud? ¿Qué resultados tuvo sobre el crecimiento económico, verdad? Y entonces vamos a verlo, digamos, para mí fue muy sorprendente. Entonces, un par de cosillas. Noruega es un país exportador de petróleo y como ustedes saben, el petróleo ha bajado mucho de precio, entonces sí, ha sido muy afectado. Vamos a ver qué pasó, los resultados. Entonces, sanitarios y económicos. Entonces, está el país en la primera columna, en la segunda columna está el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para los 4 países para el 2020, ya incorporando el tema del COVID. Y entonces dice, para Noruega es una caída del 6.3%, para Suecia un 6.8%, para Costa Rica un 3%, para Nicaragua un 6%. Digamos, y estoy usando los datos del Fondo Monetario para que sean comparables con todos los países, porque lo hacen para todos los países. Entonces, bueno, digamos, yo creo que el punto clave es que los países que trataron de no hacer cuarentena para evitar un daño económico, al final lo tuvieron. Digamos, tanto Suecia como Nicaragua tuvieron un daño económico igual o más grande que los países que hicieron cuarentena, ¿verdad? Que es como un poco paradójico. Y la última columna es un dato importante que se llama muertes por millón de habitantes. Aquí es importante que sí es diferente Noruega y Suecia que Costa Rica y Nicaragua, por lo que les decía, que el virus no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, porque parece ser menos virulento aquí que en Europa por el momento. Y vemos que Noruega tiene unas muertes por millón, 44 muertes por millón más o menos, mientras que Suecia tiene 461 muertes por millón. Eso estamos hablando de, digamos, a datos de ayer. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es que, digamos, esa cuarentena, ¿verdad?, que se hizo en Noruega, esos 20 puntos, no les costó más en términos del PIB, digamos, se cayó igual que Suecia, pero Suecia tiene 10 veces el número de muertos que tiene Noruega, ¿verdad? Pues por la cuarentena. Tenemos a Costa Rica, por lo menos en esta primera ola, porque ya prácticamente se está hablando que hay una segunda ola, y quizá eso, todo lo que estoy diciendo, pues se borre, ¿verdad? Con lo que vaya a pasar. Nosotros tenemos 2 muertes por millón y Nicaragua tiene 120 muertes por millón. Eso es el dato, digamos, por los datos oficiales de Nicaragua, pues supuestamente es como 6, pero digamos, según los datos oficiales, solo 46 personas se han muerto en Nicaragua del COVID. La Asociación F de Noticias de España, ¿verdad?, calculaba que realmente podrían dar el número como unos 800 y le da 120. Y de nuevo, y lo que hay que comparar es a países vecinos con países vecinos. Entonces, en Nicaragua igual tuvo una caída en el crecimiento más fuerte y tuvo, no sé, prácticamente 60 veces el número de muertos que nosotros al momento, ¿verdad? Digo, tal vez no estoy diciendo que no estoy cantando victoria porque todavía esto no ha terminado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, bueno, digamos, aquí ese resumen, ¿verdad? Decirles, me parece que las medidas de cuarentena de hacer test y rastreo han sido hasta el momento, hasta el día de hoy, aproximadamente, pues, digamos, buenos, muy buenos, y el país relativamente con un costo muy más bajo, porque como dicen, es mejor prevenir que lamentar y así se ha visto, ¿verdad? Entonces me parece que el sistema de salud en Costa Rica, pues yo creo que ha salido muy bien librado y
uno ve que definitivamente la Caja y el Ministerio de Salud han hecho un buen trabajo, ¿verdad? Con los pocos recursos que realmente que tienen relativo a estos otros países, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante de decir eso. Y me parece que eso es como cosas, lo bueno, porque hasta el momento pues nos hemos capeado así de un golpe fuerte. Ahora, el tema que también me interesa que veamos es el impacto económico del COVID-19 en Costa Rica, y entonces lo voy a dividir en empresas y personas. Y entonces, lo que es importante tal vez de notar es que el impacto ha sido muy disparejo, en el sentido de que ha sido catastrófico para algunos sectores. ¿Cómo se llama? Especialmente el turismo, los cines, viajes aéreos, ¿verdad? Todos, digamos, aerolíneas. Vemos que transporte en general, ¿verdad? Ha sido muy, muy golpeado, ¿verdad? Catastrófico, digamos, para ellos, literalmente. Ha sido terrible para otros sectores, pienses en los restaurantes, en la misma educación, están pasando momentos muy, muy difíciles. Eh, yo sé que a nosotros, a los lecheros, nos gusta quejarnos de que nos la estamos pasando muy mal y todo. Ciertamente no estoy negando que haya algo de eso, pero creo que hay que hacer conciencia de que hay sectores que están mucho peor que nosotros, ¿verdad? Y que por mucho que lloremos y todo el asunto, ¿verdad? No se compara, ¿verdad? No se compara con estos sectores que definitivamente les pegó en la línea de flotación. De todas maneras, para el resto de nosotros, pues ha sido malo, ¿verdad? Malo, ¿verdad? Entonces yo creo que también el Banco Central hizo una encuesta a empresas y les digo, bueno, las que están operando, ¿a qué capacidad está operando? Más o menos están diciendo entre un 80 a un 90%, digamos, ya las que no han sido afectadas directamente por el COVID, por un tema digamos, de la economía. Y bueno, para casi nadie, ¿verdad? Es decir, que casi nadie, yo creo que tal vez a los únicos que más o menos les ha ido bien es a los supermercados, más o menos, ¿verdad? Que también han tenido costos más altos, ¿verdad? Para hacer las cosas. Bueno, en Costa Rica, ¿qué impacto ha tenido esto, verdad? Entonces, primero vemos las readecuaciones y prórrogas de los créditos. Más o menos, para que se den una idea de estos, de los que han sido afectados catastróficamente o terribles, ¿verdad? Es aproximadamente el 20% de los negocios que han sido afectados muy fuertemente. Y esta gente o personas ligadas a estos sectores pues han tenido que ir a los bancos, y al día de hoy, a finales de mayo, habían casi 700.000 créditos que habían sido prorrogados o readecuados. Es decir, que hubo un arreglo de pago de alguna manera, estos por algunos meses. También yo sé que los bancos en algunos sectores como turismo les han prorrogado todavía más que eso, para 9 meses, una cosa así, ¿verdad? Porque claramente pues, es un sector que va a estar sufriendo por un periodo más largo, ¿verdad? Como les decía, los bancos sí piensan que habrá un efecto más largo para algunos negocios. Y un tema que quizás es importante, eso lo tiene más o menos claro el Banco Central, yo no sé, tal vez que las otras instituciones, es que lo que sí esta crisis va a ser diferente de las crisis anteriores. Si pensamos en la crisis del 2008, pues afectó a empresas muy grandes, a bancos. Ahora más bien es al revés, es decir, que está afectando a las empresas pequeñas, y que hay un potencial muy fuerte de lo que ellos, digamos, en palabras del Banco Central, es la destrucción del tejido empresarial. No sé, para ponerles un ejemplo de eso, no sé, salió hace unos días una lista de restaurantes que dijeron, vea, no vamos a abrir, ¿verdad? No vamos a abrir ahora. El dato que tenía, me parece, en China es que de los restaurantes que cerraron, un 20%, no, 20 o 30% no volvió a abrir. Aquí puede pasar perfectamente lo mismo, y si ustedes dicen restaurantes, dígase cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí eso es un tema importante. Y creo que, bueno, yo creo a nivel de empresas, y vamos a hablar a nivel de país, también aquí uno de los temas que se ve es el tema del endeudamiento, que si uno está muy endeudado personalmente o a nivel de empresa, ¿cómo se llama? Uno ve por qué eso es malo, ¿verdad? Y que, digamos, en este momento, digamos, ese endeudamiento, esa agua que tenía yo quizás hasta el cuello,
y ahora la tengo ya ahí por encima de la nariz, ¿verdad? Entonces eso también para muchas empresas, aunque sea un negocio más o menos bueno, si está muy endeudada puede ser que no sobreviva, ¿verdad? Entonces eso también, eso es un tema ahí importante. Entonces, a nivel de personas, lo que quería hacer es una comparación de distintas políticas de países, ¿verdad? Quizás los más conocidos es en Alemania, y les explico ahora el tema que significa Kurzarbeit. Básicamente, y nosotros lo tenemos, es esa reducción en las jornadas laborales por un imprevisto fuera del control de las empresas. Lo que se pasó aquí una ley para que uno pudiera bajar la jornada un 25, 50, 75%. Entonces en Alemania, curiosamente, eso existe desde hace mucho tiempo. Me puse a ver un poco la historia de esto. Las leyes van desde 1910, que ya han tenido, digamos, por distintos elementos. Y entonces en Alemania lo que se le permite a las empresas que bajen esa jornada laboral y le paguen menos a los empleados. Y hay otro elemento que es importante, es que el gobierno paga la diferencia. Digamos, lo que dejan de ganar, entonces le paga a 2/3 partes de eso, que no le paga el 100%, pero le paga un poco, ¿verdad? De manera, digamos, lo importante de esta idea del Kurzarbeit es para que la empresa no eche gente y ya las despide y nunca más las vuelva a contratar, ¿verdad? De alguna manera la idea, lo que quieren hacer ellos es que sí, ante un tema de crisis mantenga el número de trabajadores que tiene y ya cuando la cosa esté mejor, los pueda traer a jornada completa, ¿verdad? Entonces esa es una idea. Creo que a nivel de economistas se considera que eso es un programa muy exitoso porque hace que el desempleo pues no se dispare, ¿verdad? Para Costa Rica, sinceramente, no tenemos datos, ¿verdad?, de cuánto puede ser el desempleo. Sabíamos que andaba como en 12,5 antes del coronavirus. No tengo yo la más mínima idea, no he visto los datos, pero digamos, si uno le dice que puede subir a un 20%, perfectamente puede ser posible. En comparación, bueno, y obviamente digamos, ese subsidio del Estado a los empleados, pues eso cuesta plata, ¿verdad? Pero Alemania, volvemos aquí a un tema interesante, Alemania no era un país que estuviera muy endeudado, entonces pudo endeudarse para pagar esto, digamos, es un país que ha sido muy recto y muy pro, ¿verdad? A la hora de manejar sus finanzas públicas. Estados Unidos no le ha ido tan bien, y esto, pero quizá por ser un referente ahí es importante decirlo. Entonces, tienen dos programas, uno que es el PPP, que se parece más o menos al Kurzarbeit, es decir, que le dan dinero a las empresas para que con ese dinero, ni siquiera un préstamo, le dan dinero, pero las condiciones es de que mantengan empleados, tienen varias cosas así. Ha sido menos exitoso, entre otras cosas, porque Estados Unidos tiene sistemas informáticos del gobierno muy viejos y entonces no ha podido trabajar con la misma precisión que, por ejemplo, que Alemania. Y la otra cosa que hicieron, y se gastaron muchísimo dinero ahí, ¿verdad?, es el seguro de desempleo ampliado, es decir, que le pagan más a la gente que queda desempleada. Entonces, bueno, Estados Unidos, quizá para decirles algunas cosas, eso les costó mucho dinero, ¿verdad? Es decir, el déficit de Estados Unidos, déficit fiscal de Estados Unidos, va a ser del 20% del PIB este año, ¿verdad? Es decir, que la deuda les va a subir un 20%. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos puede pedir prestado a una tasa de 1%, comparado con Costa Rica, que va a pedir a una tasa del 8%. Entonces, eso es una diferencia. Se considera que esto no fue tan bueno lo de Estados Unidos, el seguro de desempleo ampliado, porque muchas veces le pagaban más de lo que ganaban en el empleo y entonces mucha gente que estaba recibiendo sus subsidios de desempleo no estaban dispuestos a volver al trabajo porque estaban ganando más con el desempleo. Entonces, bueno, digamos, es como que tuvo incentivos perversos. Costa Rica, ¿qué hicimos? Bueno, estaba el tema de las jornadas de trabajo reducidas, un poco copiando la idea de Alemania, pero claro, sin la diferencia de que el gobierno no daba tanto dinero, ¿verdad? Para resarcir a los empleados que se les había reducido la jornada. De todas maneras, pues se hizo el bono proteger,
con poco plata reclutada de distintos lugares, que lo del petróleo, que esto, por aquello. Digamos, un tema importante el bono proteger y bueno, con todos estos países también, ¿verdad? Es que también es un tema no solo económico, sino prácticamente humanitario, ¿verdad? Porque mucha gente quedó totalmente en la calle, ¿verdad? No, yo creo que el tema del el rostro de la gente que quedó afectada por eso, que uno lo tiene que tener muy claro, ¿verdad? Eh, Aquí, Costa Rica, pues uno de los elementos que nos ha frenado mucho es el elemento, el gran talón de Aquiles que tiene la economía de Costa Rica, que es el déficit fiscal y la deuda, ¿verdad? Tenemos un Estado ineficiente, sí, la verdad, digamos, con excepciones, por supuesto, pero digamos que no es lo eficiente que debería ser, con empleados que están pagados más o menos, digamos, el estudio que ha hecho a través de esta encuesta nacional de hogares, alguien que trabaja en el sector de gobierno con la misma educación, edad, todas las cosas, puede ganar como un 20-30% más que alguien en el sector privado antes de la pandemia, ¿verdad? Y entonces vemos que eso, pues sí, sigue ahí, ¿verdad? Es un problema que tenemos. Y el otro tema que es importante en Costa Rica, era malo y sigue y va a ser peor, es el tema de la informalidad. La informalidad, más o menos antes, digamos, hace unos 5 o 6 años, la informalidad en Costa Rica era el 40% de los trabajadores era informal, es decir, que no estaba formalmente entre una empresa, cotizaba personalmente, la caja. Eso subió de 40 a 50 y ahora con la pandemia, quién sabe. Entonces hay un tema de la informalidad que tiene que ver con todos los costos de echar a andar un negocio en Costa Rica, que la factura electrónica, que el IVA, que los impuestos municipales, que esto, que aquello, ¿verdad? Nosotros ponemos requisitos como si fuéramos países del primer mundo, ¿verdad? No son servicios del primer mundo los que nos están dando, claramente, y entonces la informalidad se ha disparado, ¿verdad? Y esta gente como que cuesta más encontrarla, digamos, y ayudarle porque precisamente por su condición informal, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, digamos, como que sí sale las grietas de la parte mala, ¿verdad? De lo nuestro, ¿verdad? Eh, y por último, quería hablarles del tema de las fronteras, ¿verdad? Es decir, ya vimos lo bueno, el sector salud, lo malo, el sector económico, es decir, que estamos muy limitados a las cosas que podemos hacer. Y pues tal vez lo feo, ¿verdad? Es el tema de las fronteras. Quizá tal vez también para poner en contexto esto, ¿verdad? Un tema es que en Europa se había dicho hasta hace un año, pues se había dicho que ya las fronteras eran obsoletas, que ya no servían para nada, pero vimos cómo volvieron con furia, ¿verdad? Ahora en la misma Europa, es relevante, ¿verdad? Que Francia y Alemania cerraron las fronteras entre ellos, distintos países europeos. Entonces resulta que las fronteras son importantes, son importantes. Estados Unidos hizo un cierre de fronteras a Europa, a Europa continental, a Inglaterra. Interesante pensar que el día después de que Trump cerró la entrada de europeos a Estados Unidos, fue cuando Costa Rica se animó a cerrar las fronteras. Es interesante porque yo creo que si no lo hubieran hecho, Estados Unidos, nosotros no nos hubiéramos animado a cerrar fronteras, ¿verdad? Y me parece que eso fue una cosa bastante importante, ¿verdad? Para nosotros de bajar el golpe de la pandemia fue ese cierre de fronteras, pero Costa Rica, digamos, ya a nivel, digamos, pues ciertamente podemos cerrar los aeropuertos y que la gente venga y todo, pero las fronteras que tenemos con nuestros vecinos del norte y del sur son porosas, ¿verdad? No somos una isla, ¿verdad? Y son porosas. Creo que hasta hace un tiempo, pues nosotros nos habíamos hecho la vista gorda, ¿verdad? Yo creo que en el sector lechero, pues, ¿cuántos de nosotros no tenemos empleados que vienen de Nicaragua, ¿verdad? Porque sabemos que trabajan mucho y que son gente muy buena y todo, ¿verdad? Pero realmente como que nos hacemos así los locos un poco, ¿verdad? De lo que eso implica.
como les digo, es un cierre que hace 6 meses hubiera sido, era impensable, ¿verdad?, de las fronteras y que se hizo. Eh, de todas maneras, digamos, con esto de las fronteras porosas y esta segunda ola que estamos teniendo el COVID, se está empezando a ver un poquito que a partir de estas fronteras porosas hay muchas cosas, digamos, por ejemplo, el contrabando de carne, ¿sí? Que se trae carne de Nicaragua, ¿verdad? Y aparece aquí como por arte de magia. Y bueno, uno dice eso, contrabando de carne siendo una cosa relativamente buena, pero ¿qué más puede contrabandearse en el país, entre las dos fronteras ahí, o coyotes, o lo que fuera, ¿verdad? Que pueda haber y que pues está dando pie a esta segunda ola de coronavirus, ¿verdad? Que es bastante desanimador, ¿verdad? Después de que lo que se hizo y el cierre de fronteras y todo, que empiece a volver a salir nuevos brotes del coronavirus, esta vez en la zona norte. Y que precisamente por el tema de la porosidad y que nos estábamos haciendo la vista gorda, va a ser mucho más difícil de seguirle la pista que el primer brote que tuvimos. Sinceramente, yo creo que, por decirlo así, eso puede llegar a ser como el castillo de naipes, ¿verdad? Que se nos caiga precisamente por esta debilidad que tenemos aquí, que hicimos todo un esfuerzo muy grande, se cerraron negocios por un tiempo muy largo, con un efecto muy fuerte, y que todo eso se vaya a caer al traste precisamente porque no sabemos manejar bien nuestras fronteras, me parece lamentable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenía que contarles yo ahora, ¿verdad? Propiamente del sector lechero, pues lo único que les puedo decir, también pues lo hemos visto con ¿cómo se llama? La parte del el Banco Central, con estas readecuaciones, es que sí, el sector agrícola definitivamente ha sido impactado por el COVID, pero nunca, nunca se compara con el efecto que ha tenido en transporte o que ha tenido en turismo, ¿verdad? Entonces, bien que mal, por dicha, que nosotros producimos un bien de primera necesidad, claramente también nos ha afectado el cierre de restaurantes y de comedores escolares y todo, pero sí es bastante distinto lo que nos ha pasado a nosotros, a lo que le ha pasado al resto del país, darle gracias a Dios, ¿verdad? Sinceramente, que no estemos, que no nos haya pegado tan duro, ¿verdad? Bueno, yo voy a parar aquí, y me parece si tienen preguntas, pues les doy ahora espacio para eso. Ok, muchas gracias, don Miguel, nuevamente por la participación. Aquí nos comenta don Eric, muchas gracias por su presentación. Sin duda somos hasta el momento uno de los sectores menos afectados. Sin embargo, las expectativas económicas del país no son nada alentadoras. ¿Qué nivel de afectación cree usted que tendremos a futuro en la capacidad de consumo de nuestra población? ¿Considera usted que bajará el consumo de productos lácteos? Sí, digamos, lo que se habla, ¿verdad? Se habla de la economía del 90%, es decir, que se puede caer, digamos, el consumo un 10% más o menos. Claro, los productos lácteos, dentro de todo, pues son como más de primera necesidad. Yo pensaría que hay menos de eso. En Costa Rica, yo sé que me lo han explicado que han habido afectaciones por otro tipo, que el lechero casero y todo eso, pues esos son los que más sufrieron, ¿verdad? De nuevo, lo que sí puedo decir es que ha sido como muy dispareja la forma en que el golpe ha sido, ¿verdad? Que a la mayoría no nos ha pegado tan fuerte, pero a algunos, no la mayoría, les ha pegado durísimo, ¿verdad? Es decir, que ha cambiado su vida completamente. De nuevo, yo pensaría, digamos, pensar esa economía del 90%, es decir, que se me va a caer un 10%, puede ser, digamos, uno por lo menos tiene que pensar en ese número. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? La pueden hacer por el chat o donde dice preguntas, al lado abajo aquí en el Zoom, ¿verdad? Igual les recordamos que estamos en Facebook Live, entonces podrían enviar sus consultas por los comentarios.
Aquí nos pregunta don Alex, gracias por su presentación. ¿Qué probabilidad ve usted de que se haga un manejo diferenciado en el caso de que uno o varios trabajadores de la finca lechera salga positivo? ¿Conoce alguna experiencia de este tipo y qué manejo le han dado? Sí, digamos, yo creo que el tema que nosotros, por ejemplo, hemos tenido, digamos, a nivel personal, no lo hemos planteado tanto en la finca. Nosotros también tenemos una empresa que hacemos códigos de etiquetas de código de barra, y una de las cosas que hicimos fue dividir los turnos para tener dos turnos que en los turnos no se vean entre ellos. Y bueno, eso, digamos, eso que se hace a nivel de la empresa, también yo lo he visto en el Banco Central. Por ejemplo, la gente que compra y vende dólares y todo está en dos equipos, de manera que si uno de los equipos alguien se enferma, por lo menos el otro pueda seguir trabajando, ¿verdad? Entonces yo diría que esas son como buenas prácticas a nivel de la finca. Uno podría pensar si uno podría tener equipos separados o que no, digamos, que no se encuentren entre ellos precisamente para, porque si hay uno afectado y pegó al resto, ya es un problema, ¿verdad?